Bueno, hoy vamos a meternos en un mundo que es un poco el motor silencioso de casi cualquier empresa, pero que a menudo pasa desapercibido. Hablo del área de compras y de la cadena de suministro. Y vamos a ver cómo la inteligencia artificial está, bueno, provocando una auténtica revolución ahí. Sí, Para este análisis a fondo hemos revisado un montón de fuentes, entrevistas con directivos, guías, casos de estudio muy potentes de empresas como IBM, y la misión de hoy es muy clara. Separar el humo, la publicidad, de lo que es real. Queremos entender qué se puede hacer ya, ahora mismo. es una misión importante, sí, porque en cuanto dices IA, la gente se imagina robots y un futuro de ciencia ficción, Totalmente. pero la realidad, como muestran las fuentes, es mucho más práctica. No va de reemplazar personas, sino de cambiar la naturaleza de su trabajo. Ajá. Se trata de pasar, pues, de procesos manuales, lentos y que son un auténtico suplicio, a una toma de decisiones más estratégica, más ágil y, sobre todo, basada en datos. Una de las guías lo define muy bien, de hecho. Dice que es el salto de la digitalización a la cognición. Cognición. Sí, a tener sistemas que no solo ejecutan, sino que de verdad aprenden, razonan y actúan. Me gusta mucho ese concepto. Pero antes de llegar ahí, empecemos por el principio, por el dolor. Porque para que haya una solución tan potente, tiene que haber un problema, y un problema grande. Y leyendo las fuentes me encontré con una anécdota en el libro AI in Procurement que me pareció, vamos, demoledora. ¿Nos la recuerdas? Claro, es una imagen que lo resume todo a la perfección. Imagina un directivo de compras, en pleno 2020. En su vida personal, todo ha cambiado. Usa un smartphone, escucha música por streaming, a lo mejor hasta conduce un coche eléctrico. Su mundo es digital. Sí, claro. Pero llega a la oficina, se sienta y abre su herramienta de trabajo para gestionar miles de millones en compras. ¿Y qué tiene delante? La misma hoja de Excel. La misma hoja de Excel que usaba en 2008. Es que es casi absurdo si lo piensas. Refleja una desconexión brutal. Y supongo que esa hoja de Excel es un símbolo de un problema mucho más profundo, ¿verdad? No es solo la herramienta. Exacto. Es el símbolo del tedio, del trabajo repetitivo, manual, intensivo en datos que, según varias entrevistas, literalmente quema a los equipos. Los quema. Sí, un experto lo llamaba el nivel 1 de los problemas. Todas esas tareas de bajo valor, como cotejar facturas, perseguir aprobaciones, rellenar formularios, que se comen el 80% del tiempo de un profesional 80%. y le dejan solo un 20% para la estrategia, la negociación, para lo importante. Y esa ineficiencia tiene un coste real, claro, más allá de la frustración. Uno de los vídeos que vimos decía que incorporar a un nuevo proveedor podía llevar meses. Meses Meses. de papeleo, de comprobaciones, de emails que van y vienen. Y ahí es donde el coste de oportunidad se dispara. Claro. No es solo que vayas lento, es que esa lentitud te impide ser ágil y, lo que es peor, te deja en una desventaja competitiva clarísima. Una de las fuentes lo dice sin rodeos. Tus competidores que sí usan IA pueden comprar mejor, más rápido, de forma más segura y conseguir mejores acuerdos. Y esa brecha se va haciendo cada vez más grande, me imagino. Se acumula. Con el tiempo se vuelve insalvable. Vale. El diagnóstico del problema es demoledor. Me puedo imaginar a equipos enteros quemados. Pero ¿estamos hablando de soluciones teóricas o ya hay empresas que de verdad están aplicando esto con éxito? Porque al revisar las fuentes vi ejemplos que parecían casi demasiado buenos para ser verdad. ¿Dónde está funcionando esto en el mundo real? Está funcionando, y en áreas muy concretas. Un vídeo de Wonder Services las agrupaba muy bien. El punto de partida más común, ¿no? El primer paso para casi todos, es el análisis del gasto. Entender en qué te gastas el dinero. Eso es, usar la IA para entender de verdad dónde va cada euro y poder anticipar necesidades. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. De acuerdo. Y el siguiente nivel, ¿cuál es el ejemplo que más te impactó? Sin duda, la gestión de riesgos y la due diligence de proveedores. Y aquí es donde entra el caso de IBM, que es espectacular. Imagina que vas a trabajar con un nuevo proveedor de software y por seguridad le tienes que mandar un cuestionario de, no sé, 700 preguntas. ¿700 preguntas? Solo de pensarlo me agobio. Revisar eso a mano debe ser trabajo para un equipo durante semanas. Y para que quede claro, esa due diligence es investigar a fondo al proveedor para ver si es fiable o no. Exacto, es esa auditoría previa.
Un sumidero de tiempo, como dices. Pues bien, el equipo de IBM desarrolló un agente de IA que coge ese cuestionario y en 30 segundos te da un informe. ¿Cómo? Sí, un informe que te resalta los puntos buenos, malos y feos. Los puntos fuertes, las posibles alertas y los riesgos críticos. Espera un momento. Has dicho 30 segundos. ¿Pasar de semanas de trabajo a medio minuto? 30 segundos. Eso no es una mejora, eso es un cambio de paradigma total. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que eliminas meses de fricción antes de empezar a trabajar. El cuello de botella de la incorporación desaparece. Puedes activar a proveedores estratégicos 10 veces más rápido, 10 veces. como logró la propia IBM. Y tu equipo, en lugar de leer formularios, se dedica a analizar las alertas que ha marcado la IA, a lo importante. Eso sí que es un cambio radical. Pero no todo será tan fácil, supongo. Recuerdo haber leído algo sobre la gestión de contratos que me hizo ser un poco más escéptico. Mencionaba un proyecto donde la IA, en su primer intento de leer un contrato, solo acertó el 40% de las veces. Sinceramente, eso suena a fracaso. Esa es una objeción muy buena. Y la fuente la plantea justo para gestionar las expectativas. La IA lo es magia. No funciona a la perfección el día 1. Es un sistema que aprende. ¿Vale? Ese 40% es solo el punto de partida. Después de que un humano corrige los errores, el modelo aprende. Y en la siguiente tanda de contratos, su precisión sube al 70%, luego al 85%, Ah, claro. y así hasta superar la precisión humana, que tampoco es del 100%, por cierto. El valor está en la curva de aprendizaje. Vale. Visto así tiene mucho más sentido. Es un proceso. Y hablando de procesos que son una pesadilla, ¿qué me dices de las facturas? Recuerdo descripciones muy gráficas sobre ese tema. Sí, esta es quizá la aplicación con el impacto más directo en el día a día. El modelo antiguo de los portales de proveedores, donde les obligabas a rellenar plantillas rígidas, era un infierno. Sí, una fricción constante. Total. La nueva generación de IA cambia las reglas. Una de las entrevistas lo describía de una forma genial. Los proveedores pueden enviar sus facturas como les dé la gana. ¿Cómo que como les dé la gana? Por email, en PDF, en una foto, incluso decía en broma, por paloma mensajera. Me encanta esa imagen. Dice mucho del nivel de frustración que había con los sistemas antiguos. Totalmente. Y la IA se encarga de escanearlo, entenderlo, sin importar el formato, extraer los datos y procesar el pago. Empresas como Medius, que son expertas en esto, demuestran que el resultado es una reducción de errores brutal. Y proveedores más contentos, me imagino. Mucho más. Y cuando conectas todo esto, el análisis de riesgo, los contratos, las facturas, es cuando llegas a eso que decíamos al principio. Las compras cognitivas. No son herramientas aisladas, es un sistema integrado que piensa, aprende y actúa. Y los resultados de quienes lo han implementado bien, como IBM, lo respaldan. No solo la incorporación de proveedores 10 veces más rápida, sino reducir un análisis de precios de 2 días a 10 minutos. Son cifras que demuestran que esto ya no es teoría. No, es una ventaja competitiva real. Sin duda. Y demuestran que el valor no está solo en la eficiencia, sino en la velocidad y en la calidad de las decisiones. Todo esto suena impresionante, pero siendo sinceros también suena increíblemente complejo y caro. Si yo estuviera al frente de un equipo de compras me sentiría abrumado. ¿Por dónde se empieza? ¿Hay que ser IBM para hacer algo así? Esa es la gran pregunta, y la respuesta que se repite en todas las fuentes es, sorprendentemente, muy simple. Empieza por algo pequeño y aburrido. Aburrido. Sí, no intentes servir el océano. El primer paso no es tecnológico, es humano. Una sugerencia muy práctica es hacer talleres con los equipos y preguntarles directamente. ¿Cuál es la tarea más repetitiva y frustrante que hacéis? Si pudierais eliminar algo de vuestro trabajo, ¿qué sería? Buscar el dolor más evidente, o sea... Justo. La respuesta a esa pregunta suele ser el candidato perfecto para un proyecto piloto. De acuerdo. Y una vez que has identificado ese proceso, ¿qué necesitas tener listo? Supongo que no es solo comprar un software. No. Hay 3 requisitos clave que el libro AI in Procurement detalla muy bien. El primero, y el más obvio, son los datos. Sin datos no hay IA. Claro. Y aquí es donde introduce el concepto de dark data, los datos oscuros. Se estima que el 80% de los datos que genera un departamento de compras, en emails, en PDFs, no se utilizan para nada. Están ahí, pero en la oscuridad. El primer paso es arrojar luz sobre ellos. Vale. ¿Y el segundo requisito?
Tener un caso de uso muy específico y un objetivo medible. Una guía de Leorón recomienda siempre un enfoque por fases. Empezar con un piloto en un entorno controlado, demostrar el valor con métricas claras y solo entonces expandir. Tiene lógica. ¿Y el tercero? El tercero es la gran decisión. ¿Lo construyes tú desde cero o compras una solución que ya existe? Y aquí, ¿qué dicen las fuentes? ¿Qué es lo normal? La unanimidad es casi total. La inmensa mayoría de las empresas compran una solución de un proveedor especializado. El libro usa una analogía que me parece perfecta. A ver. Es como decidir entre hornear tu propio pan desde cero, o sea, plantar el trigo, moler la harina, conseguir la levadura, o ir a una panadería experta que ya tiene la mejor receta. Es una buena forma de verlo, sí. Comprar te da acceso a un producto que ya ha aprendido de los datos de cientos de otras empresas. Exacto. Te da acceso a las mejores prácticas y, sobre todo, a modelos de IA que ya están entrenados. Intentar replicar eso es un esfuerzo titánico, carísimo y para la mayoría inviable. De acuerdo, muy centrado en la tecnología, los datos, los procesos, pero no hemos hablado del factor más importante, las personas. ¿Qué pasa con los equipos? El objetivo final es tener departamentos de compras más pequeños. Ese es el gran miedo. Pero todas las fuentes coinciden en que es un enfoque equivocado. Hay una frase de un directivo de IBM que lo resume todo, y es la idea clave. La IA no sustituirá a las personas, pero las personas que usan la IA sustituirán a las que no lo hacen. Uf, eso es muy potente. Entonces, la conversación no es sobre eliminar puestos, sino sobre evolucionar las habilidades. Exactamente. No se trata de eliminar empleos, sino de elevar la función del profesional de compras. La necesidad imperiosa es recualificar a los equipos en lo que llaman alfabetización en IA, Ajá. en análisis de datos y, fundamentalmente, en pensamiento estratégico. Cuando la máquina se encarga de lo repetitivo, el humano queda libre para centrarse en lo que solo nosotros podemos hacer. La negociación compleja, la relación con proveedores. Eso es, la innovación, la resolución creativa de problemas, el valor se desplaza de la transacción a la estrategia. Entonces, si tuviéramos que sacar la gran conclusión de todo este análisis, diríamos que la IA en compras no es una amenaza sino una herramienta de empoderamiento. Una que elimina las partes más tediosas del trabajo para que las personas puedan centrarse en aportar un valor mucho más estratégico. Esa es la esencia. Y esto provoca un cambio de mentalidad fundamental. La clave es pasar de ser un equipo reactivo, que procesa pedidos y apaga fuegos, a ser un equipo proactivo. Dejan de ser vistos como un centro de coste. Y se convierten en un motor estratégico para el crecimiento. Usan la IA para anticipar cambios, para gestionar riesgos antes de que se conviertan en crisis, para encontrar oportunidades que antes eran invisibles. Un cambio de percepción radical, desde luego. Para terminar, ¿hay alguna idea final que te llamara la atención? ¿Algo que nos deje pensando? Sí, hay un concepto que uno de los libros plantea como un futuro muy cercano y que lleva todo esto un paso más allá. Ah, sí. Hasta ahora hemos hablado de cómo la IA ayuda a los humanos a tomar mejores decisiones. Pero, ¿qué pasará cuando los agentes de IA de distintas empresas empiecen a interactuar directamente entre sí? Sin intermediarios humanos, ¿quieres decir? Exacto. El libro plantea un escenario fascinante. La IA de una empresa compradora detecta una subida del precio del petróleo. De forma autónoma y basándose en un contrato inteligente, notifica a la IA de su proveedor logístico que la tarifa de transporte se ajustará automáticamente. Vaya. La IA del proveedor verifica los datos, confirma que el ajuste es correcto según el contrato y aprueba el cambio. Se genera un anexo al contrato y se actualizan los sistemas de facturación. Todo en segundos, sin que una sola persona haya intervenido. Madre mía. Esto nos deja con una pregunta sobre la que reflexionar. ¿Cómo serán la negociación y la estrategia en un ecosistema donde las máquinas no solo analizan, sino que ejecutan y gestionan las relaciones del día a día entre empresas?